con cero. Con el final de Boku no Hero y el final de Jujutsu Kaisen, que en mi opinión son súper tibios, me percaté que en los últimos años el mundo del anime ha visto nacer grandes obras, que en sus primeros capítulos suelen llenarnos de expectativas demasiado altas, ya que en el primer acercamiento tenemos una obra que suele mostrarnos un mundo lleno de misterios, y sorprendentemente que suele dejarnos con ansia de más, para que al paso de los arcos vayamos notando el declive de la calidad de la obra, hasta tal punto de tener finales muy criticados, incluso por los mismos fans. Ahora la cuestión es, ¿por qué está pasando esto? He tratado de listar las razones por las que estamos viviendo esta pandemia de finales decepcionantes en el anime, y el curioso caso de que estos mismos suelen tener inicios fantásticos. Esta lista irá de menos al más relevante según mi opinión. El primer factor sería la industria del anime en sí misma, puesto que el anime existe en la historia nipona desde 1947, con Tezuka Osamu, quien hizo el primer manga con la estructura actual, es decir, las divisiones por paneles, ilustraciones con estéticas de movimiento y diálogos para contar una historia compleja, aunque siendo puristas nos podríamos remontar incluso mucho más atrás. Sin embargo, desde esa fecha han ido aumentando exponencialmente las obras publicadas por año. Se estima que se publican 14.000 mangas diferentes cada año, lo que resulta en unos 12.000 volúmenes nuevos cada mes, dejando cada vez menos margen a plasmar algo nunca antes visto, sumado al constante uso de clichés de las obras que para alguien que ya es experimentado en el mundillo del manga y el anime nos resulta fastidioso, mientras que para un primerizo podría ser una grata sorpresa, pues al final los clichés en sí mismos son estructuras argumentales que en su momento funcionaron y ahora, de tanto repetirlas, son horribles y aburridas. El siguiente factor seríamos nosotros, los fans. Empecemos primero por la cantidad de obras que hemos visto, como lo decíamos en el punto anterior, lo que nos lleva a las comparativas con las obras que disfrutamos por ser una novedad para nosotros, pero que seguro tienen varias inspiraciones o que vimos en nuestra infancia, donde seguramente no éramos tan críticos como lo somos ahora, y que viven en nuestra memorabilia por ser un gran recuerdo. Ejemplo para estos hay muchos, pero mencionaré el caso específico de Shaman King, que yo disfruté por cable cuando tenía 10 años. Me parecía una obra maestra. Su argumento, las peleas, incluso la comedia me podía hacer reír por horas, y su final, cuando todo el grupo de Yu Asakura continuaba plantándole cara a Hao, aunque no tenía ninguna posibilidad de ganar, me parecía arte. Solo porque era un niño no salí fumando ese día, y el regreso de Yu con un power-up rotísimo, a base del poder de la amistad, capaz de rivalizar con el espíritu del fuego nivel dios en etapa Ultimate y fusionado con la Genkidama, donde lo único que hacía era darle una Midamaru gigante, casi como un mecha, lo que contradecía todo lo enseñado en capítulos atrás, donde decían que la mejor posesión de almas eran las pequeñas por el desgaste de energía, y que vence al villano con un solo corte me parecía la cúspide del anime. Claro, porque tenía 10 años, y era la primera vez que veía un anime así. Otro ejemplo es Pokémon, que ha cambiado poco o nada desde sus inicios en los 90, y que su anime era un ciclo repetitivo de llegar a una zona nueva y volver a empezar. Es decir, en la temporada 50.000 veías que ya solo tenía otra vez a Pikachu, que según mis cálculos era nivel 1000, capaz de vencer, no sé, a Arceus. Era casi derrotado por uno de los iniciales en turno. ¡Hazme el carajo, favor! Sin embargo, Pokémon vive en los corazones de la mayoría de los adultos que tenemos entre 25 y 35 años, que lo disfrutamos en mayor o menor medida en nuestra infancia. Por eso me parece extraño que cada vez que un anime logra sorprendernos en los primeros capítulos, tengamos que crearles expectativas irreales, desde el inicio de la obra, esperando que cada capítulo hasta el final sea más alucinante que el anterior, con un argumento irrepetible, sin pensar en lo que puede ser para mí un final ideal, para otro puede ser un final malo. En el caso de las quintillizas, esto queda muy claro. La popularidad de cada una de ellas sería proporcional a la cantidad de fans satisfechos, dependiendo de cuál fuera la ganadora al final. Pero esto no redefine la obra como mala en sí misma, aunque igual todos esperábamos que ganara Miko. El tercer factor sería Shueisha. Te estarás preguntando, ¿qué es eso? Pues es la editorial japonesa con más prestigio y también la más relevante dentro de la distribución de manga. Como por ejemplo, tenemos a la Shonen Jump, revista que ha publicado al Big Three, que pertenece a esta casa editorial. Si bien existen otras que también son muy importantes para el mundo del manga y el anime, como puede ser Kodansha, esta es apenas la sombra de Shueisha, por lo que le doy tanta importancia.
Es así que para poder sobresalir como mangaka, la mayor aspiración que deberías de tener es ser publicado por una de estas dos editoriales. Ahora, la cantidad de personas que desean ser mangakas en Japón es de 4 de cada 10 personas. Ya no hablemos del resto del mundo, lo que sin duda alguna lleva a las editoriales a tener parámetros de aceptación altísimos, lo que muy probablemente esté relacionado con el hecho de que tantas obras actuales tengan capítulos iniciales tan atrapantes, ya que de no ser así, sería casi imposible siquiera salir a la luz. Después de eso viene la competencia por el ranking. Es sabido que al permanecer durante varias semanas en los últimos 5 lugares del ranking de popularidad, era un boleto de salida al menos de la Shonen Jump, lo que por obvias razones va a generar un estrés tremendo en los autores, al grado que aún estando enfermos o cansados, no dejan de sacar capítulo por miedo a ser cancelados. Tomemos como ejemplo a Kishimoto, creador de Naruto, que en una entrevista reveló que durante la publicación de su obra trabajaba 19 horas diarias, durmiendo solo 3 horas por día, pues tenía que presentar un capítulo a la semana de al menos 20 páginas. Recordemos que Naruto se publicó casi ininterrumpidamente por 15 años. Me pregunto si alguno de nosotros que tanto criticamos finales podríamos haber mantenido ese ritmo de trabajo por tan solo un año. Ahora bien, las obras más populares de la revista tenían cierta inmunidad, puesto que en ocasiones podían bajar del ranking sin temor a ser canceladas, ya que eran obras tan populares y reconocidas que las personas seguían comprando la serie, puesto que llevaban años esperando por ver el final. Pero esto también suponía que en ocasiones, por decisiones de la revista, las obras se alargaran de forma innecesaria, con la intención de seguir recaudando todo el dinero que ésta generaba. Todo esto influyendo muchísimo al factor final, y más importante para que los finales sean tan malos, que son los mangakas, ya que al escribir una obra debes en primer lugar tenerle cariño. Al final es un trabajo al que le vas a dedicar años de tu vida y por lo que probablemente serás recordado como autor. Es por eso que sea tan importante la motivación por la cual estás haciendo el manga y lo que quieres decir con él. ¿Cómo lo piensas plasmar? Si estás o no conforme con la forma en la que están sucediendo los acontecimientos en tu obra. Pero al final, todo esto se ve afectado por las prisas, las fechas de entrega y el tener que alargar una obra de forma innecesaria, causando que el final que ya tenías visualizado no pueda encajar o parezca antinatural. Esto desencadena que en ocasiones sea mucho más sencillo imitar alguna otra obra en su desarrollo final, puesto que no tienes tiempo para retrasarte pensando en forma consciente en tu obra, sino que casi el 90% del tiempo estás enfocado solo en producirlo. Aunado a la falta de planificación que suelen tener algunos autores con el final de sus obras, debido a la nula necesidad de tener finales siquiera decentes, ya que alcanzando la popularidad en los primeros arcos asegura ser una fuente de ingresos para la revista, que al final es una empresa y lo que busca es tener un beneficio económico. Obviamente es muy posible que no todos los mangakas sufran de todos estos factores. Kimetsu no Yaiba era una de las obras más relevantes a nivel mundial, que en realidad fue muy corta, pero peca de otro tipo de problemas, como esa falta de planificación al llegar al final. También tenemos el caso de Kishimoto, que incluyó aliens y no sé qué otras cosas en el anime, seguramente porque ya estaba aburrido de alargar la obra y tenía temas por explorar. Y así podríamos pasarnos todo el rato dando ejemplos de esos factores que hacen que un anime o manga tengan finales lamentables. Pero creo que deberíamos de tener claro todos que al final los mangakas son personas que pueden o no tener errores, cansancio, familia, amigos, problemas de salud y que nos han regalado tanto con sus obras, por lo que se merecen todo nuestro cariño y respeto. Pero entonces te preguntarás, ¿por qué digo que los finales de Boku no Hero y Jujutsu Kaisen me parecen tan tibios, sabiendo que hay un sinfín de cosas que pueden influir y que al final los autores están tratando de dar lo mejor posible? Bueno, pues te daré el ejemplo perfecto con el anime de Evangelion. Cuando su autor Hideaki Anno comenzó con su proyecto, era la primera vez como líder absoluto de una producción, y solo se le dio luz verde si podía hacer un anime que no estuviera basado en ningún otro material, lo que ya suponía un trabajo titánico. A lo que debemos de agregar que Hideaki Anno sufría una fuerte depresión desde hace más de un año, que en lugar de usar como una limitante, trató de transmitir a su serie. Sin embargo, al hacer esto su depresión fue en aumento, a lo largo de la producción y desarrollo de su obra, pensando en varias ocasiones que no quedaba nada más dentro de él. En cuestión de tiempo dedicado al trabajo, ha confesado que suponía más molesto tener que regresar a casa, por lo que prefería dormir en la oficina y solo regresaba a su hogar un par de veces, volviendo Evangelion una obra muy personal, que contaba con un presupuesto muy limitado y que en los últimos 2 capítulos tuvieron que trabajar prácticamente solo con bocetos. Ahora, ¿cómo es que una obra con tanto en contra lo resolvió? Al grado de ser uno de los animes más reconocidos a nivel mundial y que su final es catalogado como uno de los más interesantes, capaz de desatar aún en nuestras fechas discusiones acaloradas. Hideaki Anno se enfocó simplemente en realizar un final atrevido, que no trató en ningún momento de complacer al fandom,
sino en dar una respuesta para sí mismo, lo que lo orilló a que los fans se dividieran entre los que lo odiaron y lo amaron. Pero había causado algo en el espectador y eso era innegable. Es por eso que mi disgusto con los finales sosos es tan contundente, ya que lo único que le pido a los autores es que sean valientes y tomen riesgos con sus obras. Sobre todo al final, ¿qué harán? ¿Cancelar tu obra? Con esto finalizo mi opinión sobre el final de los mangas y animes en la actualidad. Antes de terminar, me gustaría agradecer un montón a todos los suscriptores, a las personas que han dejado comentarios, nos están ayudando a crecer mucho. De verdad, gracias. Saben que se pueden suscribir, dejen comentarios, porque estamos en este momento haciendo una rifa de una Mystery Box que tiene más o menos un valor como de unos 5,000 pesos. Para los suscriptores va a ser cuando lleguemos a 3,000 suscriptores en todas nuestras redes sociales. Igual puedes ver todas las bases y lo que va a llevar la caja en el video que tengo aquí fija. Recuerda que yo soy Cero y el Sai con Gru.